En el barrio de San Rafael, donde las calles parecían nunca dormir y los edificios viejos se inclinaban con el peso del tiempo, vivía Luz María, una mujer cuya vida había sido un constante desafío y, a la vez, una demostración de fortaleza silenciosa. Cada mañana, antes de que el sol comenzara a asomar entre los tejados desgastados, ella ya estaba de pie, preparando el desayuno para su hijo, Diego. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido distante de los vendedores ambulantes que recorrían las calles empedradas, y entre ese bullicio cotidiano, Luz María encontraba la fuerza para enfrentar un mundo que no siempre era justo ni amable. Su rostro, marcado por líneas de esfuerzo y noches en vela, reflejaba una determinación inquebrantable. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, hablaban de sacrificios silenciosos que solo una madre podía comprender. Diego, su hijo único, era el centro de su universo. Desde muy pequeño mostró un brillo especial, una curiosidad insaciable que lo llevaba a pasar horas con libros prestados, a veces viejos y desgastados, que encontraba en la pequeña biblioteca del barrio o en manos de vecinos que los compartían generosamente. Su pasión por aprender era evidente. Podía sentarse en el piso frío de su modesta habitación, con una lámpara que apenas iluminaba las páginas, y leer sobre historia, derecho y los derechos de las personas, imaginando un futuro donde pudiera hacer la diferencia en la vida de otros. Luz María lo observaba con orgullo y, al mismo tiempo, con esa mezcla de temor y esperanza que acompaña a los padres que sueñan alto para sus hijos. Sabía que el camino de Diego no sería fácil, pero estaba dispuesta a dar todo lo que tenía para que su hijo alcanzara sus metas. El vínculo entre madre e hijo era profundo y especial. No se trataba solo de afecto, era una conexión basada en la comprensión mutua, en el respeto y en la convicción de que ambos necesitaban uno del otro para enfrentar los desafíos que la vida les imponía. Luz María enseñaba a Diego con ejemplos más que con palabras, le mostraba que la honestidad y el trabajo duro eran valores que ninguna dificultad podía arrebatar. Que la dignidad no se mide por la riqueza sino por la capacidad de mantenerse firme ante la adversidad. Diego, por su parte, absorbía cada enseñanza y, aunque joven, ya comprendía la importancia de cada gesto de su madre, de cada sacrificio silencioso que ella realizaba para que él pudiera tener oportunidades que ella nunca tuvo. Cada jornada comenzaba temprano. Luz María trabajaba en una pequeña lavandería del barrio, un lugar modesto donde la clientela era limitada y los pagos apenas alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. Sin embargo, ella nunca permitía que la falta de recursos la desanimara. Lavaba, planchaba y doblaba la ropa con cuidado, pensando siempre en Diego y en cómo cada moneda que ganaba se traducía en educación, comida y seguridad para su hijo. Por las noches, al volver a casa con el cuerpo cansado pero el espíritu firme, se sentaba con Diego a revisar sus tareas escolares, a escuchar sus dudas y a ofrecerle consejos que no siempre provenían de la experiencia académica, sino de la sabiduría de la vida misma. Diego, consciente de los esfuerzos de su madre, se esforzaba cada día por destacarse en la escuela. Su desempeño no pasaba desapercibido. Maestros y compañeros notaban en él una mezcla de inteligencia y sensibilidad, un deseo genuino de ayudar y de aprender. Soñaba con convertirse en abogado, no por ambición personal, sino por un anhelo profundo de justicia. Quería ser capaz de defender a aquellos que, como su madre, luchaban contra la desigualdad y las circunstancias adversas, y veía en cada página de sus libros un paso más hacia ese objetivo. Su vida estaba marcada por la disciplina, se levantaba temprano, estudiaba hasta tarde y buscaba siempre maneras de mejorar, consciente de que cada oportunidad era un escalón hacia un futuro diferente. Uno donde él y su madre pudieran vivir sin miedo y con dignidad. El barrio de San Rafael no era fácil. Sus calles, aunque llenas de vida y color, también eran testigo de dificultades constantes, vecinos que luchaban por llegar a fin de mes, jóvenes que caían en la tentación de la violencia o las malas decisiones, y la sensación constante de que el mundo exterior parecía mirar con indiferencia. Sin embargo, para Luz María y Diego, el barrio era también un lugar de comunidad, de apoyo mutuo, de historias compartidas y enseñanzas que iban más allá de los libros. Luz María conocía a cada vecino, sabía quién necesitaba ayuda, quién podía ofrecer apoyo,
y tejía redes de solidaridad que muchas veces eran invisibles para el resto del mundo, pero que hacían la vida más llevadera para quienes luchaban como ella. Cada tarde, después de las obligaciones escolares y laborales, madre e hijo compartían momentos simples pero significativos. Caminaban juntos por las calles del barrio, comentaban sobre lo aprendido en la escuela o en la vida, y se reían de las pequeñas ocurrencias de Diego, que a pesar de su madurez temprana, seguía siendo un niño en muchos aspectos. Esos instantes, aunque breves, eran un refugio de paz en medio de la rutina agotadora y un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus pruebas, podía ofrecer momentos de belleza y felicidad. Luz María nunca dejó que las dificultades la derrotaran. Sabía que su fuerza no solo era para ella, sino para Diego, y que cada decisión que tomaba, cada sacrificio, tenía un propósito: ofrecerle a su hijo la posibilidad de un futuro mejor. Esa determinación era visible en cada acción cotidiana, en la manera en que preparaba la comida, en cómo organizaba los libros y materiales de Diego, en la paciencia con que lo escuchaba y en la firmeza con que enfrentaba cualquier adversidad que amenazara la estabilidad de su hogar. Diego, por su parte, absorbía esa fuerza como un espejo de su propia voluntad, entendiendo que el respeto, el amor y la perseverancia eran armas poderosas contra la injusticia y la adversidad. En ese barrio lleno de historias, luces y sombras, la vida de Luz María y Diego transcurría con un ritmo propio. Cada día traía desafíos, pero también oportunidades para aprender, crecer y fortalecer su vínculo. La madre incansable y el hijo ejemplar, unidos por un lazo inquebrantable, demostraban que, incluso en medio de la dificultad, el amor, la educación y la determinación podían abrir caminos y cambiar destinos. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios antiguos de San Rafael, dejando un cielo pintado de tonos cálidos y melancólicos, madre e hijo continuaban juntos, preparados para enfrentar otro día, con la certeza de que, mientras permanecieran unidos, ningún obstáculo sería insuperable. Todo comenzó como un día más en la escuela, con el ruido de los pupitres, los pasillos llenos de estudiantes y el olor a pintura vieja mezclado con polvo. Diego, como siempre, se había levantado temprano, repasando mentalmente sus apuntes antes de salir de casa. Sin embargo, lo que no sabía era que ese día marcaría un giro inesperado en su vida y pondría a prueba la fuerza que había heredado de su madre. Durante la clase de literatura, escuchó los susurros nerviosos de su compañera Valeria, una joven tímida y reservada que había estado lidiando con comentarios intimidantes de Simón, hijo del poderoso funcionario Manuel Ortega. Valeria, con ojos llenos de miedo, buscaba a alguien que la escuchara, y Diego, con su innato sentido de justicia, no dudó en intervenir. Cuando Diego se acercó a Valeria y le preguntó qué sucedía, ella vaciló antes de confesarle los constantes ataques verbales y gestos intimidantes que Simón había dirigido hacia ella durante semanas. Su voz temblaba mientras contaba cómo, en los pasillos, en la biblioteca e incluso durante los recreos, Simón y algunos de sus amigos la hacían sentir insegura y humillada. Diego sintió una mezcla de indignación y responsabilidad. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo alguien sufría injustamente. Con calma y determinación, le aseguró a Valeria que no estaba sola y que juntos buscarían una solución. Decidió entonces hablar con los maestros y con la dirección de la escuela. Explicó cada detalle, mencionó fechas y situaciones, y presentó un testimonio claro y firme que no dejaba lugar a dudas sobre la conducta de Simón. Lo que Diego no esperaba era que este acto de justicia despertara una reacción inmediata y peligrosa. Simón, acostumbrado a salirse con la suya gracias a la influencia de su padre, Manuel Ortega, no tardó en percibir que Diego estaba interfiriendo con su poder y su reputación. Lo que para Diego era un acto de defensa y solidaridad, para Simón y su padre era un desafío a su autoridad y un insulto que no podían tolerar. Manuel Ortega, un hombre acostumbrado a que su palabra y su posición determinaran la vida de los demás, comenzó a moverse con rapidez. A través de contactos y conocidos en el barrio y en la escuela, envió mensajes sutiles y velados a Diego, buscando intimidarlo sin levantar sospechas. Al principio eran rumores, comentarios sobre su familia, miradas de advertencia en los pasillos, susurros que se extendían como fuego entre los estudiantes. Pero pronto, esos rumores se convirtieron en acoso directo.
Compañeros que antes habían sido neutrales comenzaron a alejarse de él y algunos incluso se sumaron a la presión, temerosos de las represalias de la familia Ortega. Luz María, al notar los cambios en la actitud de otros estudiantes hacia su hijo, comenzó a preocuparse profundamente. Aunque Diego intentaba no mostrar miedo, ella percibía la tensión en su andar, la manera en que sus hombros se tensaban al cruzar ciertos pasillos y cómo, a veces, llegaba a casa con la ropa desgarrada o con pequeñas marcas de empujones. Su instinto maternal le decía que la situación estaba escalando más rápido de lo que podían manejar, y cada noche rezaba en silencio, pidiendo protección para su hijo y fortaleza para enfrentar cualquier amenaza. Sabía que la influencia de Manuel Ortega era poderosa y que no podían simplemente esperar a que todo se solucionara por sí solo. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. Diego comenzó a recibir notas anónimas con mensajes amenazantes y en varias ocasiones, algunos de los amigos de Simón intentaron provocarlo físicamente en los pasillos o durante los recreos. Sin embargo, Diego, con la calma y el control que caracterizaban su personalidad, evitaba la confrontación directa y documentaba cada incidente con cuidado. Consciente de que necesitaba pruebas sólidas en caso de que la situación empeorara. Su sentido de responsabilidad y justicia no le permitía retroceder, aunque cada paso lo acercaba a un conflicto mayor. Luz María, por su parte, decidió reforzar la protección de su hijo en la medida de lo posible. Habló con vecinos de confianza, con amigos de la familia y con algunos miembros de la comunidad escolar, explicándoles la situación sin perder la calma, pero dejando claro que estaban siendo intimidados y que necesitaban apoyo. Su presencia y determinación inspiraban respeto, nadie podía dudar de que, aunque humilde, Luz María estaba dispuesta a defender a su hijo hasta las últimas consecuencias. La comunidad comenzó a prestar más atención y aunque algunos temían involucrarse directamente por miedo a la influencia de los Ortega, otros se ofrecieron a acompañar a Diego en ciertos trayectos y a mantener los ojos abiertos para cualquier incidente. El acoso escolar no tardó en intensificarse. Simón y sus amigos comenzaron a seguir a Diego en los pasillos, lanzando burlas y empujones. Algunos objetos personales de Diego fueron dañados, y la presión psicológica aumentaba día tras día. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa, encontraba en Luz María un refugio seguro. Ella escuchaba sus experiencias con paciencia, le ofrecía palabras de aliento y, sobre todo, le enseñaba a mantener la calma y la dignidad ante la injusticia. La fuerza no siempre está en responder con violencia, le decía. A veces, la verdadera fortaleza está en mantener tu corazón y tu mente claros, sin permitir que te roben tu paz. A pesar de las amenazas, Diego no abandonó su deseo de justicia. Sabía que el miedo era un enemigo, pero que la integridad y la verdad eran aliados más poderosos. Cada incidente se registraba cuidadosamente y su disposición a defender a quienes sufrían lo convirtió en un ejemplo dentro del barrio, aunque también aumentara la animosidad de quienes estaban del lado de los Ortega. Luz María comprendía que la vida de su hijo podía cambiar de manera drástica en cualquier momento, pero también sabía que su educación moral y su valentía eran armas que ningún poder podría arrebatarle. Con el paso de las semanas, la vida cotidiana de ambos se vio transformada. Lo que antes eran días normales se llenó de cautela y tensión. Cada paso de Diego al salir de casa era monitoreado mentalmente por Luz María, cada regreso, una mezcla de alivio y preocupación. Las noches eran largas, llenas de reflexiones y estrategias para enfrentar las amenazas sin perder la integridad. Luz María enseñaba a Diego que la justicia no siempre se manifiesta de inmediato, pero que el respeto, la honestidad y la constancia eran semillas que tarde o temprano darían frutos. Así, la dinámica de sus vidas cambió, la rutina de trabajo y estudio se mantuvo, pero con un trasfondo constante de vigilancia y precaución. La madre y el hijo aprendieron a ser fuertes juntos, a enfrentar rumores, acoso y primeras agresiones físicas con inteligencia y paciencia. Cada desafío que surgía, aunque difícil, fortalecía su vínculo y reafirmaba la idea de que la justicia, la valentía y el amor familiar podían superar incluso las amenazas más intimidantes. En el corazón de San Rafael, Luz María y Diego se convirtieron en símbolos silenciosos de resistencia, recordando que, aunque el poder y la influencia pueden intimidar temporalmente,
La determinación y la moralidad siempre encuentran un camino para prevalecer. Todo comenzó un día gris, con un cielo cubierto de nubes que apenas dejaban pasar la luz. Diego regresaba de la escuela con la mochila cargada de libros y cuadernos, pensando en sus tareas, exámenes y en la injusticia que había presenciado unos días antes. Sin embargo, lo que parecía un regreso rutinario se convirtió en un momento que marcaría un antes y un después en sus vidas. Mientras cruzaba la calle principal del barrio San Rafael, un grupo de jóvenes enviados, sin duda, por la influencia de Simón Ortega, lo emboscó. La agresión fue repentina, cruel y sin piedad. Diego no tuvo tiempo de reaccionar. Los golpes lo derribaron al suelo y lo dejaron inconsciente, mientras los atacantes se dispersaban antes de que alguien pudiera intervenir. Cuando Luz María recibió la llamada del hospital, su mundo se desmoronó por un instante. La voz del vecino que le informaba del ataque estaba temblorosa, llena de miedo y culpabilidad por no haber podido evitarlo. Luz María sintió que su corazón se detenía, que el aire le faltaba y que todo lo que había trabajado para su hijo podía desvanecerse en un instante. Corrió hacia el hospital, ignorando la lluvia ligera que caía sobre las calles desgastadas del barrio. Cada paso que daba estaba cargado de desesperación y de una mezcla de miedo y coraje. Al llegar, los médicos le informaron que Diego había sufrido graves lesiones en la cabeza y que permanecía en coma. La gravedad de la situación la llenó de un dolor indescriptible, pero en ese mismo instante nació en ella una resolución férrea. Nadie más decidiría sobre el futuro de su hijo, ella debía actuar, protegerlo y luchar por él con todas sus fuerzas. La vulnerabilidad de Diego no le permitiría esperar a que la justicia llegara por sí sola, porque Luz María comprendió que en ese sistema, corrompido y manipulado por Manuel Ortega, nadie vendría a ayudarla. La burocracia y la justicia local demostraron rápidamente su verdadera cara. Las autoridades, influenciadas por el poder y la posición de Manuel Ortega, comenzaron a interferir en la situación académica de Diego. La beca que había ganado con tanto esfuerzo estaba en riesgo, y comenzaron a circular rumores que insinuaban que la responsabilidad del ataque podría recaer sobre el joven, como si él hubiera provocado la situación. Luz María enfrentó un muro de indiferencia y manipulación. Las llamadas a los directores y funcionarios no obtenían respuestas claras. Y cada visita a las oficinas se convertía en un recordatorio de que la corrupción y el poder podían decidir el destino de quienes no tenían influencia ni dinero. Intentó buscar ayuda en antiguos aliados de la comunidad, personas que alguna vez habían prometido apoyarla en momentos difíciles. Sin embargo, la traición y la cobardía se hicieron evidentes. Algunos que antes se mostraban dispuestos a ayudar, ahora se mantenían al margen, temerosos de perder su posición o de enfrentarse a la ira de los Ortega. Otros la miraban con lástima, ofreciendo palabras de consuelo que no tenían ningún efecto real sobre la situación de su hijo. Luz María entendió que no podía confiar en nadie más que en sí misma, debía asumir la responsabilidad completa de proteger y asegurar el futuro de Diego. Cada día junto a Diego en el hospital fortalecía su determinación. Se sentaba a su lado durante horas, hablándole en voz baja, contándole historias, recordándole que la vida no había terminado y que su espíritu debía mantenerse fuerte aunque su cuerpo estuviera inconsciente. Luz María sabía que la mente y el corazón de Diego podían resistir mucho más que su cuerpo, y que su amor y su presencia constante eran un hilo que lo mantenía conectado a la vida. Su fe también se convirtió en una fuente de fuerza, rezaba y meditaba, buscando guía, paciencia y coraje para enfrentar los obstáculos que parecían insuperables. Mientras tanto, Luz María comenzó a investigar por su cuenta. Recorrió oficinas, buscó documentos, revisó leyes y reglamentos y entrevistó discretamente a personas que aún no habían sido corrompidas por el poder de Manuel Ortega. Cada información que reunía era una pieza del rompecabezas que podía ayudarla a proteger la beca de Diego y a demostrar que la agresión que había sufrido no era su culpa. Su estrategia requería paciencia, astucia y valor, pero cada obstáculo que enfrentaba la hacía más fuerte y más decidida. Además, Luz María empezó a recopilar pruebas sobre las manipulaciones y amenazas de Manuel Ortega y su familia. Documentó testimonios de vecinos, incidencias en la escuela, notas y registros que demostraban la corrupción y las tácticas intimidatorias.
Cada evidencia era un pequeño triunfo que la acercaba a la justicia, aunque fuera una justicia construida por ella misma y no por las instituciones oficiales. Luz María comprendió que el amor de madre no solo implicaba cuidar y alimentar, sino también luchar con inteligencia y persistencia contra las injusticias del mundo. La comunidad comenzó a notar su transformación. La madre humilde que antes solo trabajaba para sobrevivir se había convertido en una mujer fuerte, decidida y capaz de enfrentarse a cualquiera que amenazara el bienestar de su hijo. Su determinación inspiraba respeto, y poco a poco, algunas personas que al principio se habían mantenido al margen comenzaron a ofrecer su discreta ayuda. Luz María entendió que la fuerza no provenía solo de su valentía individual, sino también de la red de apoyo que podía construir con cuidado y prudencia. Cada día era una mezcla de miedo y esperanza. La tragedia que había caído sobre su familia no la había destruido, la había despertado. Luz María ya no era solo una madre que trabajaba para mantener a su hijo, se había convertido en su defensora, su estratega y su guía. Sabía que la lucha apenas comenzaba, que aún habría desafíos más grandes, pero también sabía que la resiliencia y la acción decidida podían cambiar el destino de Diego. A través de noches interminables, vigilias y llamadas constantes a abogados y contactos confiables, Luz María entendió que la vida podía ser cruel, pero que la injusticia no era insuperable. Su hijo dependía de su coraje, de su inteligencia y de su capacidad para actuar con determinación. Con cada día que pasaba, su vínculo con Diego se fortalecía, y su promesa interior se mantenía firme: nadie, por poderoso que fuera, podría arrebatarle a su hijo el futuro que merecía. Después de comprender que no podía depender de la justicia oficial ni de los aliados tradicionales, Luz María decidió convertir su dolor en acción. Cada día, cada experiencia vivida, cada amenaza recibida se convirtió en una evidencia silenciosa de la corrupción que reinaba en el barrio y en las instituciones. Comenzó a documentar meticulosamente todo lo que ocurría, desde las agresiones físicas que había sufrido Diego hasta los rumores maliciosos que circulaban por la escuela y el barrio. No dejaban nada al azar, cada testimonio, cada registro, cada fotografía y cada video eran cuidadosamente guardados y catalogados. Luz María sabía que, aunque no contara con poder ni dinero, la verdad era una fuerza que podía superar incluso a los más poderosos. Se dedicó a recorrer nuevamente los pasillos de la escuela, hablando con maestros, compañeros y personal administrativo, con cuidado de no llamar demasiado la atención de quienes podían estar aliados con Manuel Ortega. Registró fechas, nombres, hechos y conversaciones, tomando nota de cada detalle que pudiera servir como prueba. Incluso pequeños gestos de hostilidad, burlas o amenazas fueron anotados, porque comprendía que la constancia y la precisión serían sus armas más efectivas contra la manipulación del poder. Cada hoja, cada carpeta, cada documento era un paso hacia la justicia que su hijo merecía. Luz María también aprovechó la tecnología de manera inteligente. Grabó videos discretos de incidentes, capturó mensajes y correos electrónicos que contenían amenazas y organizó toda la información de manera que pudiera presentarla de forma clara y convincente. Cada pieza de evidencia era cuidadosamente etiquetada, con fechas, lugares y nombres de los involucrados. Sabía que no podía permitirse errores, cualquier detalle mal documentado podría ser utilizado por los Ortega para desacreditarla. Su paciencia y meticulosidad eran fundamentales, cada pequeña acción se sumaba a un cuadro más amplio de verdad y justicia. Además de documentar, Luz María comenzó a escribir cartas formales dirigidas a distintas autoridades y organismos, exponiendo la situación de Diego y la manipulación de la beca y del sistema escolar por parte de Manuel Ortega. Cada carta estaba redactada con cuidado, sin exageraciones ni emociones que pudieran restarle credibilidad, pero con la firmeza suficiente para dejar en claro que no se quedaría callada. Sabía que la evidencia concreta, combinada con la presión de la comunidad y la visibilidad de los hechos, sería más efectiva que cualquier súplica desesperada. Poco a poco, su estrategia empezó a rendir frutos. Algunos vecinos y miembros de la comunidad comenzaron a prestar atención a su lucha. Personas que antes habían sido indiferentes o temerosas se acercaban para ofrecer ayuda discreta, algunos compartían información, otros ayudaban a recopilar evidencia adicional, y otros simplemente brindaban su apoyo moral. La valentía de Luz María inspiraba a quienes la rodeaban,
y su esfuerzo comenzó a transformar el miedo colectivo en un sentimiento compartido de justicia y solidaridad. La comunidad empezó a comprender que la injusticia sufrida por Diego no era un hecho aislado, sino un reflejo de un sistema corrupto que podía ser confrontado si se actuaba con inteligencia y unidad. A medida que la evidencia se acumulaba, Luz María comenzó a confrontar directamente a los responsables. Primero, de manera sutil, enviando cartas y mensajes que exigían respuestas y explicaciones. Luego, con firmeza, organizando reuniones y presentando pruebas concretas frente a autoridades locales y personas influyentes del barrio. Cada encuentro era una batalla de resistencia. Manuel Ortega y su hijo intentaban intimidarla, negando los hechos y utilizando su posición para desacreditarla, pero Luz María no cedía. Su paciencia, preparación y evidencia sólida hacían imposible que las mentiras prevalecieran. La presión que ejercía no solo afectaba a los Ortega, sino que también visibilizaba las injusticias que muchos habían decidido ignorar. Los videos, documentos y testimonios comenzaron a circular discretamente entre la comunidad, creando conciencia y fortaleciendo la voz colectiva de quienes habían sido víctimas de abuso e intimidación. Luz María comprendió que su lucha no solo protegía a Diego, sino que también abría caminos de justicia para otros jóvenes y familias que vivían bajo el temor y la corrupción. Mientras tanto, Diego permanecía en el hospital, lentamente recuperándose del coma. Aunque su cuerpo aún estaba débil, su mente seguía alerta y consciente de los esfuerzos de su madre. Luz María le contaba cada pequeño avance, cada carta enviada, cada testimonio recogido. Su hijo entendía que la lucha no era solo por él, sino por la verdad y la justicia que habían sido negadas durante demasiado tiempo. Este vínculo reforzaba la determinación de Luz María. Cada paso que daba no era solo un acto de protección, sino un acto de reivindicación, de justicia y de esperanza. Incluso frente a la hostilidad directa de los Ortega, Luz María mantenía la calma y el enfoque. Sabía que la paciencia era tan poderosa como la evidencia que había recopilado. Cada intento de manipulación, cada amenaza velada, cada intento de desacreditarla se convirtió en una oportunidad para reforzar su estrategia. Tomaba nota de todo, registraba cada incidente y se aseguraba de que nada quedara sin documentar. Su enfoque estratégico no dejaba margen para errores, cada acción estaba cuidadosamente planeada para maximizar su impacto y proteger a su hijo. Con el tiempo, la combinación de evidencia tangible, apoyo comunitario y persistencia comenzó a dar resultados. Las primeras reacciones oficiales que antes eran indiferentes empezaron a mostrar preocupación, no por la presión legal sino por la fuerza moral y social que Luz María había logrado construir. Su capacidad para actuar con determinación y claridad convirtió lo que parecía un proceso silencioso en una poderosa herramienta de cambio. La comunidad, inspirada por su ejemplo, comenzó a cuestionar abiertamente las injusticias y a demandar responsabilidad. Luz María se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Su transformación de madre angustiada a estratega y defensora de la verdad mostró que la determinación, la organización y la acción inteligente podían desafiar incluso al poder más intimidante. Cada carta enviada, cada video registrado y cada testimonio compartido eran pasos hacia la justicia, y cada paso reafirmaba su compromiso de proteger a Diego y garantizar que la verdad prevaleciera. La lucha de Luz María no era solo contra los Ortega, era contra un sistema que permitía que la injusticia prosperara. A través de su esfuerzo incansable, documentando todo, usando evidencia concreta y movilizando a la comunidad, demostró que la verdad, combinada con la acción estratégica, puede superar la corrupción y la intimidación. Su madre incansable no solo despertó la conciencia de su barrio, sino que también enseñó a todos que la fuerza de una madre decidida puede cambiar destinos y transformar la injusticia en victoria. El despertar de Diego fue lento y lleno de desafíos. Los médicos habían advertido que su recuperación tomaría tiempo, y cada día presentaba pequeños avances que se celebraban con una mezcla de alegría y alivio. Sin embargo, lo que más impactaba a quienes conocían su historia no era solo su recuperación física, sino la transformación que había generado la determinación de su madre en toda la comunidad. Luz María había logrado que los vecinos, antes indiferentes o temerosos, se sintieran parte de un cambio necesario. Su esfuerzo había hecho que la voz colectiva del barrio se levantara en contra de las injusticias, creando un efecto que iba más allá de la situación de su hijo.
Diego empezó a recuperar lentamente la movilidad y la conciencia, y con cada gesto de mejoría, su madre sentía que todo el esfuerzo, la vigilancia constante y la valentía desplegada durante meses habían valido la pena. Cada sonrisa tímida de su hijo, cada palabra pronunciada con dificultad, era un recordatorio de que la verdad y la perseverancia podían transformar incluso las situaciones más desesperadas. La comunidad comenzó a reconocer la fuerza de Luz María, y muchos vecinos se acercaron para felicitarla, agradecerle e incluso confesar que habían sentido miedo de actuar antes, pero que ahora comprendían que la justicia no siempre dependía de autoridades oficiales, sino de la acción decidida de personas comunes dispuestas a hacer lo correcto. Manuel Ortega y su hijo Simón comenzaron a sentir el peso de sus propias acciones. Aunque la justicia legal no había intervenido todavía, la presión social, el desprestigio y la exposición de sus abusos ante la comunidad creaban una consecuencia moral ineludible. Amigos y conocidos comenzaron a distanciarse, las miradas de desaprobación eran constantes y cualquier intento de mostrar autoridad era recibido con escepticismo. La sensación de impunidad que durante tanto tiempo había acompañado a los Ortega se desvanecía lentamente y aunque no enfrentaban castigos legales, la conciencia colectiva y el juicio de quienes los rodeaban los hacía conscientes de la repercusión de sus actos. Luz María comprendió que la verdadera justicia no siempre necesita tribunales, la verdad, la exposición y la fuerza moral pueden ser suficientes para generar cambios significativos. La vida de Diego volvió poco a poco a la normalidad, pero con un nuevo significado. La experiencia lo había hecho más consciente de las injusticias y la necesidad de luchar por quienes no pueden defenderse. Su madre no solo había protegido su vida y futuro académico, sino que también le había enseñado una lección invaluable sobre la perseverancia, la dignidad y el poder del amor. Cada día en que podía estudiar, leer y caminar sin miedo era una prueba viviente de que la lucha no había sido en vano. Luz María, por su parte, seguía vigilante, siempre atenta, pero con la satisfacción de ver que su estrategia y sacrificio habían dejado huella. El impacto de la acción de Luz María se sintió en toda la comunidad. Vecinos que antes se mantenían en silencio comenzaron a hablar sobre injusticias previas, a organizarse para proteger a los jóvenes del barrio y a documentar problemas similares. El ejemplo de una madre dispuesta a enfrentar poderosos abusadores se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. La historia de Diego y su madre se compartía de boca en boca, inspirando a otros a no rendirse frente a la adversidad y a comprender que, aunque la corrupción y la intimidación puedan parecer invencibles, la persistencia y la verdad siempre encuentran su camino. Luz María entendió que la justicia no siempre es inmediata ni completa, pero que cada pequeño triunfo, cada acto de valentía y cada gesto de solidaridad cuenta. La exposición de las agresiones, la defensa de su hijo y la movilización de la comunidad demostraron que incluso el poder más arraigado puede ser cuestionado por la determinación y el amor genuino. Aunque los Ortega intentaron mantener su influencia, su reputación quedó marcada, y su control sobre el barrio se debilitó frente a la claridad de los hechos y la evidencia presentada. A medida que Diego continuaba su recuperación, Luz María también empezó a reflexionar sobre el aprendizaje que esta experiencia había dejado. Comprendió que la vida estaba llena de desafíos inesperados y que la capacidad de mantener la calma, organizarse y actuar con firmeza era crucial. Su lucha había demostrado que no era necesario tener poder político o económico para generar cambios. La valentía, la planificación y la constancia eran armas igualmente poderosas. Además, entendió que la solidaridad y el apoyo de la comunidad podían amplificar el impacto de cualquier acción individual, convirtiendo un esfuerzo personal en un movimiento colectivo capaz de transformar realidades. Con el tiempo, la relación entre madre e hijo se fortaleció más que nunca. Diego, consciente del sacrificio de su madre, se comprometió a seguir estudiando con dedicación y a luchar por la justicia de quienes no tienen voz. La experiencia había sembrado en él un sentido de responsabilidad social profundo, y cada paso que daba en su recuperación estaba acompañado de un deseo genuino de hacer del mundo un lugar más justo. Luz María, por su parte, encontraba orgullo y esperanza en la resiliencia de su hijo, y cada día se sentía más segura de que el amor de madre y la verdad siempre dejarían una huella imborrable. La historia no terminó con un castigo legal para los agresores, pero la transformación moral y social que provocó fue significativa.
Los Ortega comenzaron a percibir las consecuencias de sus actos, y la comunidad aprendió que la injusticia puede ser enfrentada incluso cuando los tribunales no actúan. La valentía de Luz María había demostrado que la fuerza de una madre, combinada con evidencia, perseverancia y apoyo comunitario, puede desafiar incluso las estructuras de poder más rígidas. Finalmente, la lección central quedó clara: la injusticia puede golpear fuerte, pero el amor, la verdad y la persistencia tienen un poder que supera cualquier influencia o riqueza. La historia de Luz María y Diego se convirtió en un ejemplo de que, aunque los obstáculos parezcan insuperables, la determinación y la acción bien dirigida pueden abrir caminos hacia la justicia, la esperanza y la transformación social. La comunidad, inspirada por su valentía, comprendió que nadie está solo frente a la adversidad si existe compromiso, organización y amor genuino. La experiencia dejó una huella imborrable en el barrio. Cada vecino, cada joven y cada familia comprendieron que la defensa de los derechos y la exposición de la verdad son responsabilidades compartidas. Luz María no solo salvó el futuro de su hijo, sino que también sembró semillas de justicia y solidaridad que continuarían creciendo mucho después de que Diego se recuperara por completo. Su historia demostró que la verdadera fuerza no reside en el poder ni en la influencia, sino en la determinación, la verdad y el amor inquebrantable de una madre dispuesta a luchar por lo que es correcto.